Continuamos entonces con la parte teórica. Vamos viendo ahora lo que son las fuentes de error en las encuestas. Pero antes de entrar con esto, vamos primero entendiendo qué es una encuesta, para qué nos puede servir. Y bueno, una encuesta, más que un instrumento, es más que nada un procedimiento que se sigue para poder realizar investigaciones descriptivas. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a recopilar datos utilizando un cuestionario que ya habrá sido previamente diseñado. ¿Y esto cómo se va a hacer? Mucho ojo, lo vamos a hacer sin modificar el entorno ni el fenómeno de donde se está recogiendo la información. ¿Qué pasa si hiciéramos lo contrario? Si nosotros decidimos modificar algunas cosas antes de aplicar la encuesta o inclusive antes de diseñarla, pues nos va a llevar a diferentes errores, lo que nos va a causar a proporcionar una mala información y tener conclusiones falsas al momento de estar analizando la información. Ok, con esto vamos a identificar dos principales fuentes de error, los cuales son los errores de muestreo aleatorio y los errores sistemáticos. Vamos viendo un poco más a fondo a qué se refieren estos. Ok, con respecto a los errores de muestreo aleatorio, si recuerdan en los videos anteriores, les hacía como mucho hincapié en que las muestras tienen que ser aleatorias. Y recapitulando, una muestra aleatoria nos referimos a que todos los elementos de un marco muestral tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de mi muestra. Es decir, nosotros estamos sacando la muestra de una forma justa, pues. Entonces, ¿por qué podría ocurrir este error? Pues, evidentemente, por hacerlo de una forma no justa. Es decir, estamos jugando ahí como con las chances que tienen los elementos de ser elegidos, no les estamos asignando la misma probabilidad, estamos como quedando ciertas preferencias y esto nos puede ocasionar que haya un error antes de aplicar una encuesta, porque pues, los datos van a salir sesgados y no se va a tener una información fidedigna de lo que se está analizando. Entonces, el sacar una muestra de forma injusta, ya sea teniendo preferencias a alguien, no sé, van en la calle y dicen, ¿sabes qué? Pues a él no lo voy a entrevistar porque me cae mal. No, pues realmente no es una forma justa de obtener una muestra, en cierto modo. Entonces, de esta forma es como se podría obtener un error en cuestión del muestreo aleatorio. Ahora, va la parte sistemática. Y no entra tanto con la parte de la muestra, sino más bien como con el diseño de la encuesta más bien. Una encuesta obviamente mal diseñada, pues nos va a causar ciertos errores en la información que nosotros vamos a obtener. ¿Cómo podría ocurrir esto? Pues suponiendo que tienen algunas preguntas que estén mal redactadas o también inclusive la forma en que ustedes llegan al encuestado para aplicar esa encuesta. Inclusive, si el encuestado decide dar también información como falsa o alguna otra cosa que no tiene nada que ver, pues eso les va a ocasionar problemas a ustedes al momento de recopilar los datos. Eso los va a llevar a una mala ejecución de su encuesta y, por ende, tampoco nos va a dar esta información fidedigna de lo que queremos analizar realmente con la encuesta. En cierto modo, como que pierde el objetivo, pues. Entonces, no tiene realmente tanto que ver con la muestra, sino también como que aquellos imperfectos que podría tener la encuesta como tal. Que claro, hay que estar de acuerdo también en que una encuesta, pues, no siempre va a ser perfecta, siempre va a tener unos que otros errores, pero en cierto modo se pueden controlar. Claro, hay que dedicar un poco más de tiempo a que la encuesta quede de una forma más correcta, digámoslo así, y de ese modo evitar una mala conclusión o conclusiones erróneas al momento de estar analizando la información. Ok, de este error sistemático tenemos como unas pequeñas subramas que viene siendo el error administrativo y error del encuestado, que ya hablamos un poquito de esto en la parte de aquí. Ok, error administrativo nos dice que está relacionado a una mala manipulación de los datos. Ok, en esta parte hablamos tal cual de la muestra. Aquí no nos referimos a eso. Ok, sí se pueden manipular los datos al obtener la muestra y nos puede afectar eso, pero aquí en el error administrativo se refiere a ya después de aplicada la encuesta. En cierto modo, pues ustedes pueden también manipular la información de forma mala. Claro que no es ético, no es lo que se debe hacer, pero se da el caso de que después de aplicadas las encuestas, al momento de obtener la información que se está analizando, pues en cierto modo se juegan con los resultados, pues para poder forzar la conclusión a la que quieres llegar. Y pues no es el chiste, no es la cosa que queremos lograr aquí. Lo que nosotros estamos viendo es obtener la información lo más fidedigna posible al momento de aplicar la encuesta y después de aplicada, analizar los datos como deben ser.
Se refiere más que nada a eso, la manipulación de los datos después de aplicada la encuesta. Por último, tenemos aquí el error del encuestado y se refiere a respuestas sesgadas o ausencia en respuestas. Ok, respuestas sesgadas, ¿por qué? La persona a la que pueden estar entrevistando, pues se dan los casos y de hecho, no porque lo diga yo como en mala manera, sino porque realmente se da. Hay personas que prefieren contestar otras cosas que realmente no es lo que ellos quieren contestar, es decir, no están siendo como honestas. Muchas de las veces al aplicar alguna encuesta a una persona, pues puede contestar otra cosa que tiene que ver con el tema, pero no es lo que realmente quiere decir, y lo puede hacer porque o no quiere pasar alguna vergüenza o se quiere ver un poco más inteligente frente a la persona que está realizando la encuesta, o simplemente porque pues, no sabe nada del tema y también puede estar cantinfleando, por así decirlo. Entonces, ese puede ser un error del encuestado, que a fin de cuentas, pues tenemos que confiar en cierto modo en lo que dicen. No es como que los podamos juzgar y decir, ¿sabes qué? Como que este no está diciendo la verdad, ¿sabes qué? Lo voy a quitar de aquí, de la muestra. Pues no, realmente no. A fin de cuentas, pues tenemos que confiar. Si es error del encuestado, pues es un poco difícil darse cuenta, pero se puede llegar a dar por esas situaciones. Y ausencia en respuestas, pues su mismo nombre lo dice, pues son preguntas que no contestan los encuestados. Y eso también nos puede ocasionar un sesgo en la información y nos puede llevar a conclusiones erróneas, que a pesar de que nosotros realicemos bien el proceso de investigación, esos errores, digamos, por culpa de los encuestados, nos pueden llevar a tener conclusiones no fidedignas. Entonces eso nos puede ocasionar a fin de cuentas un pequeño problema después de aplicar la encuesta. Bueno, realmente es una explicación un poco corta sobre las fuentes de error en una encuesta y más que nada para darnos una idea como a grandes rasgos, pues para qué nos puede servir una encuesta, los errores que se pueden identificar, que podrían controlar y más que nada cuando ustedes estén planeando una encuesta, fijarse pues en esos pequeños detalles, las preguntas que están ustedes realizando, cómo llegan con los encuestadores para que, perdón, con los encuestados, para que no se sientan incómodos al momento de contestar y ese tipo de detalles, pues que los tengan muy en mente al momento de hacer una encuesta. Entonces, realmente es una explicación bastante corta, pero para darnos una idea un poco general de lo que consiste esto de las encuestas.